recordaros que junto a todas las presentaciones y a toda la información tan sumamente interesante que hemos escuchado, os recuerdo que ya la propia Organización Mundial de la Salud ha publicado un informe sobre la inteligencia artificial aplicada a la salud y nos recuerda dos cosas: la necesidad de aumentar las oportunidades de cómo va a mejorar el bienestar del paciente la inteligencia artificial, pero también minimizar los riesgos y tener muy en el objetivo que a lo que estamos buscando, lo que siempre se busca en cualquier avance en materia de salud, es mejorar el bienestar del paciente. Y en función de eso vamos a iniciar este debate que os comento. Yo voy a hacer una pregunta a cada uno de los ponentes y rápidamente abrimos el turno para que preguntéis todas vosotras y todos vosotros, que es el objetivo de este debate. En esa primera pregunta, me voy a ir a un tema muy general, pero tengo que hacerlo, tengo que hacer esa pregunta y luego iremos también a temas más concretos de medicina personalizada. Pero estamos en pandemia, habéis hablado de aplicaciones concretas de la pandemia, Pablo ha puesto un ejemplo muy claro, luego hablaremos del tema, pero yo no sé si la mayoría, por lo pronto los periodistas o los medios de comunicación, esperábamos un poquito más de cómo la inteligencia artificial iba a ayudar a dos cosas muy concretas dentro de la pandemia. Recuerdo cuando se declaró la pandemia, centros de supercomputación, como por ejemplo el de Barcelona, empezaron ya a trabajar para revisar los medicamentos actuales que había, para ver si esos medicamentos se podían utilizar frente al virus SARS-CoV-2. Creo que ha habido muy poco avance en ese sentido. Y también para lo que era predecir mutaciones en el virus y futuras olas. ¿Teníamos demasiadas expectativas o es que realmente la inteligencia artificial tiene su ritmo? Empiezo, bueno, en la pregunta es para todo, pero si quieres empiezo por ti mismo. Sí, yo recuerdo que durante la pandemia también Roche organizó una formación en la que, sí, la Fundación Instituto Roche organizó una jornada en la que justamente nos preguntaron eso, ¿no? La aplicación de la inteligencia artificial en el tratamiento del COVID. Y lo que yo presenté, después de hacer una revisión así rápida de todo lo que se había publicado, era que había tenido bastante éxito justamente en los niveles más de investigación, o sea, en la parte de descubrimiento de medicamentos y de entender la biología del virus y todo eso. Y a medida que ibas hacia arriba en la escala, digamos, de individual, poblacional, había tenido menos éxito. Es decir, no habíamos sido capaces de predecir a nivel epidemiológico lo que iba a ocurrir, no éramos capaces de predecir para un paciente concreto el índice de severidad. Y yo creo que la razón es que, claro, para desarrollar sistemas de inteligencia artificial necesitas datos y no teníamos datos de una infección por COVID. Entonces era muy difícil. Si eso lo haces a nivel molecular, pues puedes encontrar cosas, pero a nivel clínico o a nivel poblacional no se podía. La esperanza es que si hay una nueva pandemia lo hagamos mejor. Entonces eso es un aprendizaje también importante. ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, yo creo que hay múltiples factores, ¿no? Una es, como comentaba ahora mismo Fernando, que faltaban datos. Uno, que no había tiempo. Y en estos sistemas hace falta tiempo realmente, como comentábamos, para construirlos y evaluarlos, ¿no? De una forma fiable. Y luego una cuestión que es clave en medicina, que es que nos faltaba conocimiento. O sea, nos faltaba el conocimiento sobre el virus, lo que provocaba, la causa, de dónde viene exactamente, cómo se transmite, y entonces estábamos sobre la marcha. La inteligencia artificial no es una panacea. O sea, tenemos que trabajar con un conocimiento que ya tenemos para ello y que nos ayuda luego para descubrir. Pero el descubrimiento lleva mucho tiempo. Es lo que comentaba antes de la diferencia que hay entre aplicarlo con un banco, con una industria donde tú puedes modificar todo lo que puede haber ahí dentro, con la información y los datos y los conocimientos de una enfermedad que desconoces. Entonces, yo creo que hubo expectativas demasiado grandes, causadas tal vez por publicidad, compañías que querían hacer a lo mejor pues, resultados rápidos y demás, y hubo una equivocación con ese punto. Pero los logros han sido magníficos. Por ejemplo, el descubrimiento de las vacunas, que han ayudado muchísimo para ello. Y lo que pasa es que esa información científica no es una información mediática, ¿no? Que tenga tanto impacto, ¿no? Tiene más impacto. Descubierta la causa del coronavirus, el tratamiento último. Y eso no es tan sencillo. La inteligencia artificial no puede hacer todavía muchas cosas que no puedan hacer los propios médicos y los investigadores. Bueno, en la presentación creo que lo he comentado, para hacerle un uso a los datos, y ahí incluiría otros usos además de la inteligencia artificial, hace falta que exista una infraestructura. O sea, esa infraestructura o existía justamente en el mes de marzo o no se montaba.
precisamente la diferencia, lo que vivimos en el 12, porque llevábamos un avance en esa infraestructura, es que pudimos, y muy precozmente, o sea, eso es algo que sí que hemos destacado porque ya existía esa infraestructura. Y también es una lección importante porque el foco para la inversión ahora en los REAC y en los fondos es precisamente tener disponible esa infraestructura sobre la que poder hacer diferentes utilidades entre la inteligencia artificial y otras sobre los datos. Bueno, desde el punto de vista del derecho, claro, la pandemia, que iba todo tan rápido en un mundo en el que solemos ir muy despacito, pues causaba por lo general pavor. Y el cómo acompañar, ¿no?, los avances científicos que necesitaban ser rápidos y que necesitaban llegar rápido a la población, cómo acompañarlos de un paraguas ético y jurídico apropiado, creo que en general nos tuvo un poco paralizados. Yo creo que el aprendizaje desde el punto de vista ético-jurídico es que los que tenemos esta formación jurídica tenemos que estar más cerca de equipos interdisciplinares en los que saber responder en la próxima pandemia sepamos responder mejor que en esta primera. Bueno, la pandemia por lo pronto nos ha enseñado lo que tenemos que hacer, ¿no?, para mejorar y para que existan menos brechas. Pero vamos a ir poco a poco aterrizando todo lo que hemos escuchado a la práctica diaria. Por ejemplo, Fernando, hablando de la necesidad de formar al personal sanitario en inteligencia artificial. ¿Realmente tenemos el mismo espacio para eso? ¿Para que los profesionales sanitarios se puedan formar en inteligencia artificial y empezar a aplicarla en la práctica clínica diaria? Hay que buscarlo. O sea, es complicado, pero hay también algunas experiencias en otros países donde con sistemas muy flexibles de enseñanza online, con actividades muy orientadas a la práctica, con casos de ejemplo, pues se puede conseguir atraer la atención y el interés de los profesionales sanitarios. Pero hace falta un plan nacional de formación en este tipo de cosas. ¿Cómo lo creéis que lo perciben los profesionales sanitarios? ¿Como una ayuda? ¿Como una dificultad? ¿Como un reto? ¿No puedo más? ¿O me va a ayudar? ¿Cómo hay de todo. Hay profesionales sanitarios que están muy al día y que ven en esto una esperanza de mejorar su trabajo diario, y hay una gran mayoría que lo ve como una carga más que añadir a su burnout. Entonces, es un problema. O sea, que necesitamos también que vean la parte de ayuda, sobre todo, que va a suponer la inteligencia artificial. Por eso decía lo de la formación orientada a casos de ejemplos y a casos prácticos, donde puedan ver que realmente eso mejora su trabajo, que es una inversión, ¿no?, para luego trabajar mejor. Pablo nos ha hablado de un ejemplo muy práctico dentro del hospital. Y yo te hago dos preguntas para una misma respuesta, pero dos preguntas. Uno, ¿habéis comparado vuestros datos con los datos de otros hospitales y se ha visto claramente una diferencia de lo que ha sido la aplicación de la inteligencia artificial? A ver, el diseño que hemos hecho para la evaluación es un antes-después. O sea, comparar con otros centros es complejo, y lo que el modelo de comparación, dado que no es un ensayo, es qué resultados teníamos y que incluso qué indicadores de funcionamiento teníamos antes, bueno, en las diferentes horas y con cada una de las herramientas, porque, como he contado, hubo diferentes herramientas. La forma que vamos a tener de valorar efectividad, y va a ser un requisito, porque no solamente es que el algoritmo o la herramienta tenga mucha validez, es que es útil para lo que hemos diseñado, pues vamos a tener que aplicar diferentes modelos de evaluación de tecnologías. En una pandemia como esta, la comparación con otros centros es compleja porque está muy sesgada. Ahora sí que os digo que sí que hemos hecho comparaciones, pero difícil medir la incidencia de la introducción de la tecnología. Y así lo que estamos haciendo en el diseño es un antes-después. Por ejemplo, ¿qué tiempo de respuesta, cuánto tiempo tardaba un médico o una enfermera a atender un paciente con y sin el algoritmo? Respecto a las comparaciones, y también esa es importante, si algo también nos ha dado la pandemia, a las limitaciones que teníamos a la hora de compartir datos, porque es una limitación para compararnos tenemos que intercambiar, si no datos, puede ser información, ¿no? También nos ha acelerado la formación de comunidades internacionales donde compartíamos información y en algunos casos datos, ¿no? Y creo que también socialmente es una forma de entender que
los datos son valor, y son valor para, por ejemplo, hemos participado en tres consorcios internacionales que sí comparan datos en COVID, diferentes resultados, modelos predictivos en pacientes COVID. Y eso ha sido gracias a que la pandemia nos ha hecho que todo el mundo entienda que la única forma de generar conocimiento es ponerlo en común. Poner en común la información, y vuelvo a insistir que en muchos de los casos no ha sido compartir los datos, sino con tecnologías que agregaban información, compartir información para agregarla en ese consorcio internacional. Poner en común y coordinarse, ¿no? Que retos que van más allá del tema de los datos. Pero Pablo, ¿y ahora qué? Con todo lo que habéis aprendido con lo que era la aplicación de la inteligencia artificial en el hospital, ¿ahora qué? ¿Cómo lo metemos también en otras enfermedades no infecciosas? Es decir, lo que en tratamiento, en diagnóstico, ¿cómo lo vais a aplicar todo este conocimiento nuevo adquirido? Pues, como dice mi gerente, con una estrategia. Es decir, y esa estrategia, lo primero que tiene que entenderse es, primero, que se inserta en la transformación de la organización, porque es un instrumento de transformación en sí mismo, pues no debemos focalizar en ella todos los propósitos, sino ayuda a la transformación. Y hay varias preguntas para responder en las que estamos trabajando en escribir, porque un caso es fácil de implantar. O sea, el problema, esto cómo escala, cómo lo llevo a más casos y cómo lo llevo no solo al hospital, sino, por ejemplo, también a su primaria, ¿no? Entonces, en eso, dentro de lo que en el hospital estamos hablando, si vais al hospital veis un nuevo edificio, ¿no? Bueno, pues os invito a que si vais al 12 se está construyendo un nuevo edificio que va a cambiar el perfil ese del 12 de octubre y del sur de Madrid, la inversión así de edificación más importante en el sur de Madrid. Pues junto con ese nuevo edificio hay una estrategia de utilizar la tecnología también para apoyar la transformación. Y la inteligencia artificial es una pieza de las herramientas a incorporar en ese proceso de transformación. Esto cuento es un chascarrillo que teníamos muchos periodistas durante la pandemia, cuando íbamos, por ejemplo, al Ministerio de Sanidad. Decíamos, aquí sobran papeles y faltan servidores. Y veíamos la necesidad tan grande que había de que dentro de lo que es el sistema sanitario se incorpore lo que es inteligencia artificial, Big Data, lo que es el manejo de datos para una mejor gestión de la pandemia. Y me voy a una pregunta, así de esta manera, me voy a una pregunta que te voy a hacer a ti, Víctor. Estabas hablando antes del tema del fracaso o no fracaso, pero bueno, de Watson, ¿no? Que en el fondo fue un sistema que apuntaba a que podía mejorar el trabajo de los oncólogos, fundamentalmente en el tema del cáncer, pero si rascamos un poco, veíamos que la inversión real estaba en intentar alargar la vida, en intentar buscar lo que se llamaba la inmortalidad, y ahí fue donde realmente se metió dinero, y por eso se empezó, por ejemplo, por el tema del cáncer. ¿Dónde estaríamos ahora metiendo, dónde está ahora mismo metiéndose grandes cantidades de dinero, como se hizo, por ejemplo, con Watson, en el tema de la inteligencia artificial, en el campo de la salud, y si esa inversión en lo que realmente va a cambiar el que se implemente o no se implemente? Bien, comentaba antes que había como dos fases de la inteligencia artificial, ¿no? Una es con el énfasis con los temas de conocimientos, que era más o menos desde el año 1970 hasta el año 1990. Y ahora un énfasis sobre todo con el machine learning, ¿no? Desde el 1990, 93 hasta hoy, ¿no? Pero hay otro cambio también, que es que la inteligencia artificial, la investigación que es más rompedora, ha pasado de las universidades a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero, ¿no? Y el dinero es fundamental. El dinero es fundamental para la investigación y también para los logros médicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las áreas en las que están dedicando más temas? Pues en tema, por ejemplo, de deep learning, explicabilidad, manejo de grandes datos, pero son temas que tienen que ver muchas veces con temas comerciales. Pero Google también tiene una división médica que la tuvo una cierta crisis, y tiene ahora otra división médica que probablemente que están viendo, sobre todo con información genómica, información de múltiples tipos, y puede que haber también cambios grandes con ese tipo. Quiero decir también sobre Watson que Watson es un sistema magnífico. El único problema es que fueron tal vez demasiado rápidos en la aplicación clínica. Pero el sistema estaba con una gran idea, ¿no? Y estaban haciéndolo de una forma bastante compleja y bastante sólida. El problema es que no había informáticos médicos, eran los ingenieros de la empresa los que estaban dedicando a eso. Comentábamos antes sobre el tema, que es necesaria una formación con informáticos médicos, y en Estados Unidos hay muchos. Nosotros somos miembros
de la American Medical Informatics Association y también de la academia de ese centro. Y es una queja que ellos tienen, que muchas grandes compañías no confían en ellos porque lo ven como un énfasis académico y no un énfasis comercial. Y ese es un problema, ¿no? Que no hay todavía una relación entre esa parte académica de avanzar la ciencia y la parte comercial de hacer sistemas que puedan ser prácticos, que puedan ser sistemas comerciales. Y lo último, ya comentar, yo estoy disgustado siempre cuando hay nuevos programas para formación porque casi siempre son con coste cero. En España muchas veces hacemos programas nuevos de máster, de formación, de doctorado y demás, y se hace con coste cero. A ver, ¿quién sabe de este tema? Pues se juntan profesores y forman a un nuevo programa. Y eso no es posible. O sea, hay que invertir dinero realmente para crear esos nuevos programas de formación. Invertir dinero y, por ejemplo, que entre más la inteligencia artificial a la gestión sanitaria. ¿No habéis tenido como una sensación de carencia ahora de aplicación de la inteligencia artificial también en la toma de decisiones de la gestión? Sí, sí. Yo tengo un problema con ese tema porque estoy bueno, también Pablo tendrá un problema con ese tema porque estamos, yo estoy en un comité científico de un hospital, ¿no? Entonces sé lo que pasa dentro, ¿no? Entonces no hay inversión, o sea, hay muy poca inversión para personal con experiencia en ese tema. A veces pues dicen, bueno, tenemos pedido alguna beca para el Carlos III para que venga un bioinformático. Bueno, eso no es posible, ¿no? En el año 1990, cuando yo estaba allí, en el Massachusetts General Hospital había 150 personas dedicadas a la informática, ¿no? 150, hace 30 años, ¿no? Entonces, se necesita mucho personal para poder trabajar con eso y con experiencia. Entonces, hace falta o sea, no hace falta, no basta con becas para que venga gente durante un par de años, sino un equipo muy sólido y con mucha gente y con experiencia, ¿no? Dinero y entender que es necesario. Claro. Claro, lógicamente. Bueno, Pablo, si está aquí es porque él sabe de lo que son esos temas y no es tan frecuente que haya gente como Pablo en los hospitales por mi experiencia propia, ¿no? Pues sí, en ese punto sí que es un mensaje que me alegra que haga la pregunta porque creo que no lo hemos dado. O sea, si hay un área donde va a ser útil la inteligencia artificial es precisamente la gestión hospitalaria no asistencial. O sea, los hospitales al final son empresas complejas y si no se trata de la aplicación sobre pacientes, sino de la mejora pura de la gestión. Por ejemplo, la logística, por ejemplo, del manejo de medicamentos y el margen ahí es enorme, los beneficios y el retorno de la inversión sí que es fácilmente demostrable. Y creo que que nos pasa en tecnología, en sanidad, que no tenemos una costumbre como en otros sectores de demostrar el retorno de la inversión. Bueno, no tenemos la costumbre, o sea, Fernando el otro día se quejaba de que no invertimos, pero es muy difícil que convenzamos a nuestros decisores políticos si sistemáticamente carecemos de información del retorno de la inversión. Lo contaba porque en las inversiones más recientes que hemos hecho un esfuerzo por medir ese retorno de la inversión, que a lo mejor se publica pero no se mide, y gracias a esa demostración, por ejemplo, que recogía el informe de la Agencia de Responsabilidad Fiscal sobre la inversión que habíamos hecho en tecnología de gestión del medicamento en el 12 de octubre, las buenas noticias en términos de inversión, por ejemplo, en la experiencia de la financiación de los proyectos europeos en el hospital, es que la propuesta que hemos hecho que destina un 20% de la inversión en equipamiento a sistemas de información. O sea, no hay precedentes en inversión en lo que significa en esa proporción. Y yo creo que va a ser una tendencia para la nueva inversión. Pero si la inversión, si veo favorable lo que son las tendencias a la inversión en equipamiento y en sistemas, yo comparto una preocupación que creo que es común en la mesa. O sea, lo que no veo en nuestro país es el mismo ritmo en la inversión en personas. Claro. O sea, vamos a tener financiación y capacidades en recursos, pero nuestro país es lento a la hora de definir políticas de personas. La formación de los profesionales, siendo importante, creo que es un sector que tiene mucha tendencia a formarse. Lo crítico es la formación de profesionales con capacidades técnicas específicas. Y no tenemos. O sea, es un perfil tanto de ingeniería como máster que el sector sanitario. Y yo, si tuviera que señalar un punto débil de todas las estrategias, es la formación de profesionales con conocimientos específicos. Especializados. O sea, tanto, para que me entendáis, o sea, hay carreras ahora que
ingenieros biomédicos, ingenieros biólogos, el área tecnológica, el área sanitaria con conocimientos que se pueden formar, pero al final la traslación al sistema sanitario público es muy limitada, pues porque no tenemos las categorías profesionales, es imposible que es un clamor entre todos los profesionales, y hablo yo en nombre de lo que el otro día decimos en las 6 y en varios foros, que no hay decisiones para incorporar a las plantillas, no solo por la vía del I+D, sino por las plantillas informáticos. Estamos, para que nos entendáis, en ratios con Europa, no con Estados Unidos, que estamos en plantillas informáticas en los centros. Yo no soy informático, soy nefrólogo, pero lo que nos apoyamos en la 10ª parte, alrededor de la 10ª parte de los recursos humanos que tienen los hospitales europeos. Y con eso vamos a tener limitaciones de implementación. O sea, yo diría, ahora mismo hacen falta servidores. Pues no hacen falta servidores, hacen falta personas, ¿no? Ese sería el titular. Tenemos, ahora mismo los servidores, hemos comprado suficientes servidores como hacer en todas las comunidades autónomas y todos los centros, como para hacer todo el procesamiento que necesitamos. Pero no tenemos personas, o las que tenemos van a competir, se las van a llevar inmediatamente a la industria para que eso lo implantemos en los centros. Me parece un mensaje sumamente importante. Voy contigo y rápidamente contigo también, Guillermo. Yo creo que cada vez es más claro que hay que reconocer que la informática es una profesión sanitaria y que debería de existir una vía de formación especializada de residentes, igual que la hay de medicina, de enfermería, de química o de psicología, y debería haber un informático interno residente. ¿Eso lo han entendido las autoridades? Yo ese mensaje lo llevo dando 4 o 5 años. A lo mejor necesitan también formarse en ese campo. Un poquito más acercar las nuevas disciplinas. Sí, no, a ver, los esfuerzos de formación hay que hacerlos a 3 niveles al menos. El que me has preguntado tú, que son los profesionales sanitarios, que al final van a usar la tecnología. El que ha dicho Pablo y el que acabo yo de apoyar, especialistas. Gente formada especialmente en el manejo de datos en salud. Y el tercer nivel es el de los decisores y los gestores. También tienen que estar expuestos a los beneficios y a los riesgos del uso de la tecnología, porque ellos son al final los que hacen las cosas que sean posibles, ¿no? Guillermo, los beneficios y los riesgos de la tecnología. ¿Cuáles son esos retos? Fundamentalmente hemos hablado del manejo, por ejemplo, de muchísimos datos en diagnóstico de imagen, también el campo genómico. ¿Cuáles son esos retos éticos? Ya sé que es muy difícil, que esto daría para otra conferencia entera, pero ¿a cuáles apuntarías para que a nosotros nos quede claro, por ejemplo, de cara a hacer una información? Bueno, yo creo que los retos éticos y jurídicos, creo que se habla muchísimo de transparencia, y no quiero aquí decir que la transparencia no sea importante, pero yo creo que en general, ante cualquier reto jurídico, lo importante es la rendición de cuentas. Y al fin y al cabo, que el ciclo de los datos, y ese ciclo de los datos empieza desde el diseño y desarrollo de los sistemas hasta después esa aplicación de los sistemas y los datos que generan la propia aplicación de los sistemas, que de alguna forma todo responda a una gestión de riesgos adecuada, que esa gestión de riesgos esté documentada y, en caso de que surja algún problema en alguno de los ciclos de vida de un sistema de inteligencia artificial, pueda, de alguna forma, las autoridades competentes puedan acceder a esa información y puedan tener datos sobre la gestión del riesgo suficientes para decidir si algo se ha hecho mal o se ha hecho bien. Ponme un ejemplo de rendición de cuentas, por ejemplo, en el tema de... Vamos a pasarlo, por ejemplo, al diagnóstico, ¿no? El avance del diagnóstico gracias a la inteligencia artificial. ¿Dónde tendríamos que tener especial cuidado en esa rendición de cuentas? ¿Dónde tenemos que tener especial cuidado? Bueno, en el ámbito del diagnóstico, por ejemplo, tenemos que tener un especial cuidado, y esto evidentemente va a trascender lo que son los diagnósticos individuales en la equidad, en cómo ese sistema está contribuyendo o no a una aplicación equitativa de los recursos sanitarios. Y esto va a exigir no un examen individual sobre si a partir de determinado diagnóstico ha salido mejor o peor el caso de un paciente, sino cómo interpretamos los datos globales que estamos teniendo y si podemos hacer más investigación de datos sobre los resultados que estamos obteniendo a nivel general.
por ejemplo, en cómo esos diagnósticos están influyendo en sexos distintos o en razas distintas o en estratos sociales diferentes. Más que interesante. Bueno, tenemos como unos 20 minutos más de debate. Me imagino que tendréis muchísimas preguntas. Venga, Negane. Que hace poco se ha celebrado en Bilbao un congreso con los médicos generalistas, ¿no? De atención primaria. Y entonces yo estuve hablando con el presidente y le comenté, bueno, pues que la inteligencia artificial, el Big Data, pues sí les iba a servir a ellos y tal. Y su respuesta fue contundente. Dice, hablar en primaria de inteligencia artificial es ciencia ficción. Cuando están en consultas donde tienen igual pues un ordenador que se les cae. Entonces, no sé, además creo que lo están centrando bastante en hospitales, ¿no? Pero claro, aquí quienes están ahora lidiando con todo y el problema es la atención primaria, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Sí, puedo comentarse. Varias veces he oído eso, ¿no? Lo de la ciencia ficción. El primer caso mío fue en el año 97, creo más o menos, con el director de informática médica de un gran hospital, uno de los grandes, ¿no? Entonces mostré lo que habíamos hecho con inteligencia artificial, vocabularios y un diagrama de flujo que podía avanzar, ¿no? Y mostrar toda la información, ¿no? Y me dice, eso es ciencia ficción, yo lo que necesito es sacar listados. Entonces hay que diferenciar un poco la necesidad de cada día al ver más allá de lo que podría ser la práctica médica en un tiempo y que ya es posible, ¿no? Entonces, el problema es que es lógico para ellos, ¿no? Que es el aspecto práctico. ¿Cómo soluciono lo de hoy, ¿no? Lo de mañana? Pero el problema es que lo de hoy y lo de mañana ya podía ser distinto. Y eso no es ciencia ficción, es que ya se puede hacer, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que no es ciencia ficción. Esas cuestiones ya se podían mejorar hoy con tecnología, ¿no? El problema es, bueno, lo que comentábamos antes, la informática médica se ve todavía como una cuestión que es rara, que no se sabe muy bien quién la lleva, mientras que en los Estados Unidos es una especialidad médica ya, ¿no? En un día será, aquí lo será. El problema es que para llegar allí va a haber una batalla política tremenda, como suele pasar, ¿no? Bueno, es una pregunta que me interesa mucho hacer dos reflexiones. Bueno, la primera, yo creo que en el contexto actual es complicado que obtengamos de los profesionales directamente una expectativa de que les vaya a mejorar sus condiciones de trabajo, las inversiones en tecnología o incluso, diría, los cambios organizativos, porque estamos en una época pospandémica con importante nivel de desencanto o de burnout. Dicho esto, digo, porque esto contextualiza todas las expectativas que puedan tener los profesionales, sobre todo los de primaria que están más afectados. Pero yo creo que como titulares en nuestra primaria, la primaria del Sistema Nacional de Salud en España, es probablemente una de las primarias más digitalizadas del mundo. O sea, no, probablemente estaría entre los grupos de escandinavos, algunos anglosajones, y tenemos una situación sobre la digitalización del trabajo de los médicos y enfermeros de atención primaria de nuestros equipos incomparable. Segundo, el esquema de atención que tiene nuestro país, donde es una atención poblacional, donde tenemos a todos los pacientes de la atención primaria seguidos por un equipo médico-enfermero, ese modelo de atención sanitaria, que nos lo hemos dado desde el 86, ha propiciado, respecto a la información que tenemos de los españoles, o de la información que tenemos de primaria, una circunstancia única. O sea, no hay país, o sea, excepto, vuelvo a decir, como los escandinavos, que tengan el nivel de información poblacional que tiene nuestro país. Y además, como tenemos un seguimiento poblacional, tenemos un identificador único con los hospitales. Me diréis, bueno, no es tanto. Bueno, no sabéis lo que cuesta a los franceses, y ya no digo a los americanos, identificar la información de salud de primaria. O sea, es que no la tienen. No simplemente no la tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estamos en una situación como país, imaginemos que nos recuperamos de la pandemia, recuperamos nuestro nivel de nuestra primaria. Ahora os diré que ese es uno de los focos en donde la estrategia probablemente va a hacer más énfasis. Pues imaginemos eso, estamos en una situación privilegiada para tener la información de salud más importante, que no es la que tienen los hospitales en el periodo final, sino la que tienen. Y como respuesta, la primaria ya usa, o sea, la primaria de la mayor parte de las regiones ya usa algoritmos para hacer una medicina poblacional segmentando. O sea, bueno, si no lo sabéis, hay un algoritmo
que se llama GMA, que clasifica el riesgo de los pacientes a un año vista, estratifica las poblaciones, identifica a los pacientes crónicos. Eso ya es una realidad. Eso es un algoritmo. O sea, es un algoritmo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pensad, ¿qué es lo que tendría que hacer la inteligencia artificial en ese escenario? A ese médico y a esa enfermera, ese algoritmo que lo pasan una vez al año. ¿Sabes lo que hace? O sea, tiene esos datos una vez al año. Imaginad que lo tiene constantemente pasando y les dice por la mañana, cuando van a entrar, como os contaba en el caso del hospital, le dice a la enfermera: aquí tienes los pacientes de tu cupo que por lo que ha venido ocurriendo pueden empeorar. Fíjate que lo que hay detrás no es muy diferente a lo que tienen ahora, que pasan una vez al año, porque no tienen los datos accesibles en tiempo real. Pero lo que va a venir es para nuestro médico, ese que dice que no, le va a decir, le va a ayudar, como yo ponía, que es lo que tenemos que pensar, es que le facilite el trabajo. Y la tarea a la enfermera y al médico dice, aunque no te llamen estos pacientes porque están en su casa y encima es el grupo de población que no te va a venir, que no te viene, porque pues tiene un nivel socioeconómico bajo y encima no va a venir, ve tú, porque tenemos en estos datos que van a empeorar. Tampoco hace falta poner dispositivos de pulseras, O sea, no estoy hablando de monitorizar a la gente, estoy hablando de por unos datos que tenemos, porque vienen a la urgencia, van a primaria, hacer una analítica, por el conjunto de datos que ya tenemos, anticiparnos, y eso sí va a ser Y ese médico de la sociedad me diría, eso sí lo quiero, porque yo no tengo que esperar que el paciente me venga y a lo mejor no me viene con su cita, sino que puedo yo adelantarme, y la enfermera y yo, ir a ver a ese paciente. Yo voy a tomar, a pedir opinión sobre 2 de los 3 retos que ha planteado Guillermo acerca de la opacidad algorítmica y las dificultades de validación, que también han sido mencionados por el resto de los ponentes, y que digan pues por dónde empezarían ellos pues, para tratar de vencerlos y tratar que la aplicación de la inteligencia artificial pues pueda desarrollarse una vez vencidos esos retos que parecen paralizarla. Y luego también, por otro lado, te aprovecho, si no creen que la legislación europea especialmente, al igual que se ha dicho en muchas ocasiones con respecto a la investigación clínica, puede frenar de algún modo el desarrollo de inteligencia artificial, pues a consecuencia de todo el tema de protección de datos, y poner al desarrollo europeo en inferioridad de condiciones pues frente a otros países, otras zonas geográficas como China tal vez, que no tengan tantas limitaciones en el uso y gestión de datos, y puede dar lugar a que en esas zonas pues el desarrollo, o sea, que lideren el desarrollo de todas estas metodologías y nos quedemos nosotros atrás. Yo puedo contestar a la primera, que ya un poco lo he anticipado en mi presentación. Yo creo que está muy bien seguir investigando en la explicabilidad de los algoritmos y de los sistemas de inteligencia artificial de aprendizaje automático, pero también pienso que para su aplicación en medicina es aún más importante asegurar su validación y su eficacia y efectividad, ¿no? Mediante ensayos clínicos protocolizados, multicéntricos, etcétera. O sea, para mí es más importante demostrar que el algoritmo funciona bien que no enseñar las tripas del algoritmo, que también está bien, porque puede permitirte mejorar los algoritmos, investigar con ellos, pero lo principal para mí es lo que he dicho antes de los medicamentos. O sea, si un medicamento funciona, pues se usa. Sí, bueno, ahí hay 2 respuestas. Una primera parte sobre la explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos trabajando, una de mis estudiantes está haciendo una revisión sobre estos temas, ¿no? Entonces hay múltiples técnicas. Sí. Lo que pasa es que estos temas llevan tiempo, ¿no? Entonces, hasta que se encuentre alguna posibilidad de explicar claramente lo que se está haciendo, por ejemplo, con el Deep Learning, va a llevar tiempo, ¿no? Sobre todo en el área médica. Pero hay una cuestión que casi nadie habla con ello, que es que los médicos son capaces de explicar claramente lo que pasa con un paciente. Muchas veces no. Y se ha visto eso, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que
En los 20 primeros años lo que se intentó era extraer conocimiento de los expertos para construir sistemas basados en ellos. Y hay una cuestión cognitiva, que no voy a entrar porque es bastante compleja, de que no es posible extraer el conocimiento de una persona completamente porque se automatiza y a partir de ahí es imposible que la verbalice, ¿no? Entonces no es posible capturar todo el conocimiento de una persona y construir un sistema basado con ese tema. Luego está lo de la Comisión Europea. Yo, estos últimos días, he estado justamente en una comisión para la Comisión Europea y evaluando proyectos. Y pocos días después, ayer mismo, estuve con varios officers comentando temas de inteligencia artificial. Y surgió un tema nuevo que no había ido nunca, que es el carbon footprint, que es la huella de carbono de los sistemas de inteligencia artificial, el coste que tiene de la energía que se gasta cuando aplicas sistemas de inteligencia artificial. Debo decir que la primera vez que lo oí me pareció una auténtica chorrada, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando mi hijo está con los juegos, calienta toda la habitación, ¿no? O sea, con los videojuegos de Fórmula 1. Dice, ¿por qué no hablan de esto o del High Performance Computing, ¿no? Entonces, bueno, pues son temas que surgen alrededor también de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los sistemas de inteligencia artificial son sistemas de ensayo y error. Nadie sabe, antes de hacer algún sistema, que va a funcionar bien. Entonces, tienen que estar funcionando con millones de datos a veces, con arquitecturas distintas, sistemas distintos, con algoritmos distintos, prueba y prueba y prueba, y eso tiene un coste en la energía, ¿no? Entonces, son temas alrededor de ello que también, bueno, pues ahora surgen y que bueno, tienen cierto sentido, ¿no? Yo pienso todavía con duda que es un poco ad hoc, ¿no? Que es un poco crear un tema importante donde no lo es tanto, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones que hará falta ver, ¿no? Hay una palabra complementaria a la transparencia, porque pues, a veces una cosa que por diseño no tiene una explicación no puede ser transparente, y que creo que en alguna literatura ya empieza a aparecer y es un poco el reflejo de nuestra experiencia, que es la aceptabilidad. O sea, no es tanto que yo entienda cuáles son las tripas, sino que yo sepa interpretarlo y se adapte bien mi forma de trabajar. Y eso también me abre un mensaje que la aceptabilidad que estamos pensando son los profesionales. Lo que deberíamos empezar a incorporar, como en otros ámbitos, es qué diseño, cómo participa el paciente en el diseño del uso de esta información. En algunos escenarios, como el que os hemos contado, tiene poco sentido, ¿no? Porque que estaba crítico, ¿no? Pero en el escenario donde los pacientes les vamos a llamar proactivamente, la aceptabilidad la deberíamos entender no solo en términos de los profesionales sanitarios, sino de cómo los pacientes pueden incorporar la decisión, la ayuda a la decisión de un consejo, de un algoritmo en su toma de decisión. La segunda pregunta. Claro que conseguir que tal y como se está diseñando para los dispositivos, para los algoritmos, y claro, si decimos que es además para los sistemas informáticos, yo me preocupo seriamente, ¿no? ¿Cuál es la obtención de los sellos de dispositivos sanitarios? Significa demostrar no solo validez, sino eficacia. Y estamos planteando diseños de tipo ensayo clínico. O sea, ensayo clínico, y todos sabemos lo que significa el coste. O sea, lo que significa en investigación con fármacos o incluso en muchas tecnologías que queremos aplicar ese mismo método, el coste de los ensayos. O sea, podemos conseguir que eleves tanto los costes que no haya rentabilidad. Son dispositivos que no aportan el beneficio que tienen esos costes. Así que tendremos que plantear dos cosas. Uno, la investigación, igual que en medicamentos, la debemos hacer eficiente. O sea, no podemos estar recogiendo cuadernos de recogida de datos manuales como en los ensayos clínicos, ¿no? Tiene que ser más eficiente. Y segundo, tiene que haber un foco muy claro en que la utilidad lleva retorno a la inversión, porque si no estaremos desarrollando herramientas de software, pero no implantándolas, ¿no? Y eso es quizá mayor preocupación que la de la validez incluso de los sistemas. Comentabas hace un momento también que vamos con retraso de cara a
incorporar a profesionales dentro del sistema sanitario que puedan aplicar la inteligencia artificial, el manejo de datos y demás. Habéis hablado de incluso un 20% menos, ¿no?, con respecto a hospitales europeos, y de que en Estados Unidos incluso existe una especialidad. ¿Significa eso que puede tener un impacto en nuestra salud? ¿Va a haber una diferencia en la mejora de la salud, por ejemplo, en otros países, o aunque sea hablando en términos de salud, de arena fina, ¿no?, de calidad de la salud, y en cambio nosotros no, por falta de esa incorporación de profesionales? En la calidad ha sido siempre ha habido dos metas claramente con la informática médica, que es mejorar calidad y disminuir costes. Es muy complicado disminuir costes en una primera fase, ¿no?, pero sí que se puede mejorar la calidad de una forma rápida. El problema es que tienes que tener una comparación, ¿no?, compararlo con algo, ¿no? Cuando hablábamos sobre formación en los Estados Unidos, ¿no?, en el año 1970 había 1.000 médicos formados en informática médica. Había 1.000, ¿no? Y había, no sé si eran ya, rápidamente hubo 17 programas de formación en informática médica. Fernando y yo estuvimos en uno, en Georgia Tech, luego estuve en Harvard, y podían estar médicos cobrando un sueldo y formándose. El problema es que los médicos que se quieran formar en este área tienen que pagarse cursos para ello. Es muy complicado que les den cursos gratis para eso, ¿no? Entonces, es un problema, lo que comentaban, del coste cero. Esto tiene un coste, ¿no? Pero el coste luego tiene un coste también en la calidad. Y la calidad puede mejorar claramente, ¿no? Sí, yo creo que el problema es que se desaprovechan oportunidades. O sea, más allá de decir si esto repercute directamente o no en la calidad, que parece que sí, pero no tengo datos. Pero hay muchas oportunidades de participación en proyectos, de utilizar los datos de la práctica clínica para la investigación, que estamos desaprovechando. O sea, teniendo, como ha dicho Pablo, el sistema más integrado de salud probablemente de Europa, ¿no?, con el inglés y algún danés, que no haya un sitio donde tú puedas ir a bajar, hacer una consulta, bajarte un dataset y lanzar tus hipótesis, ¿no?, para lo que sea, una cuestión médica, de medicamentos, lo que sea, pues es algo que es un poco una pena. Y además de la voluntad política para ponerlo en marcha, hacen falta personal entrenado en los centros sanitarios para hacer todas las conversiones de datos, mapeos y aseguramiento de la calidad que son necesarias. Entonces, esas oportunidades se desaprovechan. En la calidad, por ejemplo, bueno, rápidamente un tema, ¿no? Puedes verlo donde no hay. ¿Dónde no hay? En África. O sea, yo estuve trabajando 4 años en los sitios que no había informatización. No había ninguna. En Ghana entera, por ejemplo, no había ni una sola historia clínica electrónica. Ahí puedes ver la diferencia brutal del manejo de la información. Y el manejo de la información, en estadísticas de todo tipo, está entre el 60, el 70 y el 80% del tiempo de los médicos. O sea, es una cuestión clave en el aspecto médico. Yo iba a hacer una pregunta que creo que prácticamente la acabáis de responder en gran medida, porque era sobre las particularidades de nuestro país para poder incorporar este tipo de tecnología de una manera, digamos, sólida a los sistemas sanitarios. Habéis aludido a ciertas características del Sistema Nacional de Salud, pero luego, por ejemplo, la incorporación de la historia clínica digital, la posibilidad de incorporar información genética o genómica a todas esas historias clínicas, o el desarrollo que han tenido en distintas comunidades ha sido muy, muy dispar y todavía lo sigue siendo. Entonces, no sé si por ahí puede haber dificultades o ventajas porque eso pueda estimular la competencia, y si eso puede venir también o de qué manera puede influir ahí también la cultura que tengan las distintas empresas o la colaboración público-privada para poder impulsar ese tipo de tecnologías y de innovaciones, entendiendo que es la industria del medicamento más innovadora la que más interesada estará en contar con datos de vida real para el desarrollo de los medicamentos, incluso desde fases muy primeras, y no sé si hay otras particularidades que en esto haya que tener en cuenta y que habéis mencionado países escandinavos. No sé si en general en Europa tenéis muy localizadas las referencias o los liderazgos en este ámbito. Es una buena pregunta que nos hacíamos y te puedo responder con unos datos que puedes tú consultar, que son abiertos, de un proyecto. Hay varios proyectos europeos
que están en la línea de utilización de los datos de salud para algo quizá menos glamuroso sobre la inteligencia artificial, que son los estudios observacionales. O sea, no es menos glamuroso, pero ahora mismo tiene mucho más recorrido y va a ser en los próximos 4 años lo que vamos a ver de la Agencia Europea del Medicamento para estudios de farmacovigilancia o incluso para aprobación de tecnología o en resultados de salud, o sea, que importan a los pacientes. Ese proyecto se llama EDEN, es un proyecto IMI, Recursos Público-Privado. España es el primero en centros de salud que contribuyen y que están implantando ese modelo de datos común, se llama UMOP, el primero. Sin embargo, si vas a la línea que llaman de Academy, que es la de formación, somos prácticamente los últimos. O sea, esta es la desproporción entre las capacidades que tenemos, decimos, de haber digitalizado y tenemos datos y somos capaces de llevar a UMOP, pero sin embargo no vamos a tener personas capaces de interpretar, de analizar los datos de UMOP, ¿no? No es tanto la parte tecnológica, que tenemos varias pymes certificadas para hacer la transición, sino quién pregunta y quién interroga. Y hay una tercera variable de esa parte, que es también notada la debilidad de nuestro país, y estaba en tu pregunta, y es, sí, pero al final todo esto lleva a la comercialización en determinados modelos de negocio donde tiene que estar la industria. Y ahí, pues sencillamente, con empresas propias de destino final, bueno, estamos en la parte medio hacia abajo. O sea, lo peor son en el Academy, o sea, lo que volvemos a decir, que no somos personas, pero tampoco probablemente adolezcamos del tejido empresarial para llevarle, sobre todo, la mentalidad de que vamos a hacer, yo voy a decir aquí claramente, de que tenemos que generar un modelo de negocio sostenible sobre los datos. O sea, y que lo van a hacer los holandeses, los finlandeses, que lo tienen interiorizado, y nosotros estamos todavía pensando cómo esto se traduce pues, como un biobanco, que también tiene una monitorización de las muestras y que puede rendir cuentas y ser socialmente transparente, pero que tenemos que hablar claramente de cómo vamos a hacer el retorno al mundo empresarial para competir con otros países europeos. Sí, lo mío era un poco por lo que ha comentado Fernando en su ponencia al principio, de que había que utilizar la inteligencia artificial más en tareas rutinarias. Un poco qué podría hacerse, qué medidas se podrían llevar a cabo para que esto se haga realidad. Claro, es que ahora gran parte de los proyectos los desarrollamos o en la universidad y centros de investigación o en empresas de tipo startup. Entonces, la motivación o los incentivos que tenemos nosotros para trabajar en este tema, en el caso de la academia, es publicar en buenas revistas y en el caso de las startups, atraer capital, básicamente. Entonces, ninguno de esos dos incentivos se alinea muy bien con este hecho de ayudar realmente a la labor administrativa o a la labor rutinaria de un médico. Entonces, me imagino que habrá que buscar otro incentivo y ese incentivo probablemente tenga que venir del propio sistema de salud. Y volvemos a lo mismo, pues habrá que poner algún tipo de mecanismos, de instrumentos, de fondos para que los trabajos de innovación que se desarrollan en el propio hospital pues también vayan orientados a ayudar a los profesionales sanitarios en esas tareas no tan atractivas, ¿no? Hay una cosa con eso, por ejemplo, en los proyectos europeos, ¿no? Hay de varios tipos, ¿no? Unos que unen grandes consorcios, ¿no?, para temas claves, pero luego están como los proyectos FET, los Future Emerging Technologies y otros, ¿no?, que un requisito es que los proyectos vayan, lo que dice, beyond the state of the art. Y hay un problema con eso, que es que prometen cosas que van mucho más allá de esos, pero imposibles, ¿no? Y entonces es más fácil conseguir un proyecto proponiendo una idea bomba, que seguramente no se puede hacer si no tienen la experiencia para saber que no se puede hacer, que si pones un proyecto factible en un nivel normal limitado, ¿no? Entonces, hay muchos proyectos en inteligencia artificial que no son factibles porque no todo es aplicable con inteligencia artificial. No todos los proyectos son válidos con inteligencia artificial. Hay ciertos temas que tienen sus límites, ¿no? Por ejemplo, bueno, no quiero hacer una crítica, pero pues con el AS, por ejemplo, veía que con inteligencia artificial podría preverse, por ejemplo, si algún jugador tendría éxito en el Real Madrid. Bueno, haría falta poner también los datos de las discotecas, de los clubs, ¿no?, de las copas que se toman y demás, ¿no? O sea, hay problemas que no son adecuados para ello, ¿no? Y un problema de los investigadores es que si haces un proyecto normal, factible y demás, tienes que competir con otros
que son exageradamente fantasiosos a veces, ¿no? Ese es un problema que hay ahora mismo en la inteligencia artificial, que se están prometiendo muchos proyectos que no son factibles. Sí, no desde el mundo académico de la investigación, sino estrictamente desde la gestión hospitalaria. Creo que tenemos varias experiencias, varios instrumentos que se pueden utilizar y que, bueno, por nuestra pequeña experiencia, algunos estamos viendo la utilidad. Por un lado, para trabajar con la industria, lo que es útil, lo que es aplicable, se tiene que hacer en un codiseño, ¿no? Y tenemos que imaginar instrumentos de codiseño con pymes y con grandes empresas para hacer soluciones muy desde la necesidad, puede ser desde la necesidad de los clínicos, también de la necesidad de los gestores. Y yo creo que hay instrumentos de la contratación pública útiles para hacer ese codiseño. Algunos estamos explorando con industria para hacer acuerdos de codiseño. Y de una manera más cercana, no he hecho mucho énfasis en la referencia, pero los proyectos que os contaba de la plataforma esa de Infobanco es una compra pública innovadora, ha sido un instrumento desde el diseño, o sea, toda la experiencia que teníamos en el I+D, que nos había permitido entender qué es lo que ya está en transferencia tecnológica, ya asentado, convertirlo en una solución adquirida en la Comunidad de Madrid para que en un año vista esté en producción y con vocación de ser escalable. O sea, creo que tenemos instrumentos desde la compra pública para convertir las soluciones tecnológicas, incluidas las de I+D, en soluciones implantadas, adquiridas desde el sector público e implantadas y luego comercializables por la industria española. Mi pregunta era para Pablo y era justo en esta línea que acabas de comentar ahora, porque estabais hablando de las dificultades que es la falta de personal, la falta de tal, pero vosotros lo habéis conseguido, ¿vale? Y mi pregunta era para preguntarte un poco más detalles sobre el equipo, vale. Porque al final también lo de los incentivos que comentabas es importante, pero el incentivo de la academia y de la startup es verdad, no es lo mismo, y es como que da la sensación que lo que funciona es donde vosotros veis la necesidad, entonces construir el equipo, pero no sé si es interno vuestro o de alguna startup o empresita. ¿Cómo lo habéis hecho? Pues mira, dos dimensiones. Hay ahora mismo, o sea, el equipo nuestro, del cual desde el 2017 me empiezo a sentir satisfecho de que hay incorporación de personas, que eso es lo que es distintivo del crecimiento de lo que hemos hecho. Se nutre ahora mismo de fondos de I+D, fundamentalmente. Y eso es la limitación, porque está vinculado a la generación de proyectos. Y tengo que decir que de esa parte, el escenario, o sea, el futuro, yo creo que no es preocupante. O sea, vamos a tener fondos de I+D para hacer sostenible ese equipo, ¿no? Tanto I+D público como privado. Nuestra queja, o sea, mi queja es que eso no tiene un correlato en la plantilla del hospital. Claro. Donde digo correlato, aunque también tengo que reconocer que solicitándole a Hacienda y muchos informes hemos conseguido la reconversión de alguna plaza de plantilla. O sea, lo que no tenemos o no tenemos suficiente son los profesionales de informática, no del área de I+D del hospital, que tiene su instituto de investigación y que puede tomar financiación de proyectos europeos y contratar personas ligadas al proyecto, sino lo que es personal estatutario de informática, ¿no? De eso no tenemos, hemos llegado al máximo de lo que Hacienda nos admite, vamos a tener muy difícil, por eso veo una limitación. Y luego el otro equilibrio es entre el conocimiento que se queda dentro. La otra pregunta es cuánto es del hospital y cuánto es de la industria. Pues tiene que ser un mix. O sea, nosotros ahora mismo entendemos que no lo podemos subcontratar todo, no debemos subcontratarlo todo, porque el conocimiento para gestionar ese conocimiento que nos ha permitido avanzar es un conocimiento que tiene que estar dentro. Y luego es importante saber cuánto es lo que tenemos que llevar al tejido industrial para que se disperse, para que se disemine como un beneficio social y económico. Por ejemplo, en el Infobanco, que tiene unos presupuestos que son públicos, el Infobanco tiene 2,5 millones de presupuesto, 2 millones, o sea, es una compra pública innovadora, es implantación, 2 millones de subcontratación a una UTE que yo creo que ha hecho una buena combinación entre pymes españolas y alta tecnología,
y unos 350.000 es lo que hemos incorporado de contratación del hospital. O sea, esos son los recursos humanos que tenemos y lo que se va, yo estoy convencido de que esas personas no se nos la va a robar la industria, o sea, se van a formar en todo esto, pero se van a ir. Es que ¿vale? No vamos a poder. Y ese es un poco el mix de formación. El problema es la falta de una carrera profesional para esas personas. No permite que me quede con ello, claro. No diría yo la retribución también, pero como poco ofrecerles una plaza de estatutario con una titulación en el SERMAS que corresponda a la titulación que tienen. La mayor parte de mis informáticos del hospital son interinos. Claro. O sea, ni siquiera son estatutarios. Y contratados como titulado superior. Titulado superior, algunos como petetes, o sea, como técnicos de gestión y ni siquiera como informáticos. Sí. Y a pesar de tener eso, una plantilla de interinos que no tienen reconocimiento y un grupo de muy jóvenes, o sea, y muy inteligentes, contratados con investigación, hacemos todo esto. Yo no sé lo que haríamos si tuviéramos los recursos de los alemanes y las capacidades de los alemanes. Claro. O sea, ahora mismo creo que estaríamos perfectamente. Por eso, si yo tuviera que señalar algo a nuestro país, no le faltan hierros, vamos a tener hierros y vamos a comprar. No le falta conocimiento, porque, bueno, no creo que estemos mal de conocimiento. Lo que falta es la decisión de decir, tenemos que incorporar, no son los institutos de investigación, que como tienen más autonomía de gestión y pueden hacer proyectos que se financian, lo que nos hace falta es decir, oye, en una plantilla de un hospital no podemos tener 10 informáticos y decir que vamos a digitalizar el hospital, eso. Y decir, no, tú subcontratas todo. Dicen, no, imposible, aunque subcontrates que tengo que tener gente que controle. El cambio de las plantillas y la creación de figuras, fíjate, si me dijerais algo, si ahora mismo le pediera algo a mi político, le diría, crea plazas, identifica la titulación de informática o de bioingeniero en las plantillas estatutarias del Sistema Nacional de Salud y luego contrátame el doble de los que tengo. Eso, sí, no, o sea, es decir, como mínimo para compararme con el Karolinska, bueno, con el Erasmus, con el Erasmus de Rotterdam. Yo voy allí y veo allí una tropa allí infinita y nosotros presentamos lo mismo que ellos. Entonces, la clave es ahora mismo, se lo digo al Ministerio, a todo el mundo, tenemos conocimiento, tenemos hierro, lo que tenemos es que asegurar que la generación de profesionales, que incluso la que estamos formando nosotros, ahora tenemos más de 12 personas a base de proyectos, se pueda quedar. Hemos contratado a 2 personas, pero en contratos rayanos en petetes, interinos, y cuando esté la OPE, pues es que lo vamos a echar, porque es que la OPE no sale de bioinformático, no sé qué vamos a hacer con ellos. Muy bien, pues ha apuntado Pablo, vamos a eso, justo lo que es. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Esa es la pregunta que os quería hacer, de cierre ya de mesa. Pablo lo ha dicho bien claro, y ahora cada uno de vosotros, yo os quería dar lo que llamamos el minuto de deseo. Tenéis el potencial de tomar una decisión de aquí a un año. ¿Qué podríamos hacer para mejorar esta situación, para aplicar la inteligencia artificial a nuestro sistema sanitario? Yo creo que, quería comentar sobre eso, que es que hemos hecho muchísimas cosas y he comentado algunos riesgos, limitaciones, cuestiones negativas, pero quiero quedarme con la parte positiva, que es que cuando vienen, por ejemplo, grupos americanos, ¿no?, para ver qué es lo que hemos hecho, es que no se lo creen prácticamente, ¿no?, diciendo, ¿cómo con tan pocos fondos, ¿no?, has hecho tantas cosas, ¿no?, podéis hacer tantas cosas con esto? Y tenemos, si miras ratios, por ejemplo, si le miras por ratio de la investigación que se hace por los fondos que hay, estaríamos no sé cuántas en el top 100, que decimos que no hay ninguna en el top 100. No, por el dinero, por ese ratio estaríamos muchas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Mejorar, sobre todo en el aspecto médico, es necesaria la formación de los médicos. Los médicos no pueden hacer formación si no reciben un sueldo que les cubra ese tiempo y que no tengan que pagar por ese curso. Tiene que haber más fondos, una carrera profesional clara, pero yo creo que los hospitales, con gente como Pablo, ¿no?, que tampoco es alguien común, por lo que yo he visto, ¿no?, pero en las universidades hay muchísima gente con un interés enorme en estos temas, ¿no?, que pueden hacer muchísimas cosas. En nuestra universidad hay un grupo que se llama Health Tech y hay 80 grupos con intereses médicos. Podemos imaginarnos la cantidad de cosas que se podrían hacer con más posibilidades, ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar en la profesionalización de este colectivo. Es decir, somos una profesión oculta. O sea, yo ahora mismo no puedo poner ni en mi declaración de Hacienda ni en ningún sitio que soy informático médico, porque no existe, esa profesión no existe. Tampoco es un área de conocimiento
para catedráticos. O sea, yo para ser catedrático de esto me tuve que ir de España a Australia y a Nueva York. Tenemos que definir las competencias, porque en otros países hay unos marcos de competencias que definen qué conocimientos, actitudes y habilidades tienes que tener para poder decir que eres un experto en datos médicos. Eso aquí no existe. A partir de ese marco de competencias se puede empezar a hablar de certificación de individuos o de acreditación de programas educativos. Nada de eso existe en España. Entonces hay que empezar por definir marcos de competencias como primer paso para avanzar en un camino de profesionalización y luego carrera profesional, itinerarios formativos, todo lo que viene detrás. Una frase rápida solamente con eso, ¿no? Yo soy médico y me di de alta en el colegio de médicos, ¿no? Se volvieron locos para decir dónde poner informática médica, ¿no? No sabían dónde colocarme, ¿no? Muchísimas gracias, Guillermo. Sí, yo creo que un poco, bueno, trayéndolo a mi campo, que es el mundo del derecho, ¿no? Y cómo podemos acompañar la innovación en este campo. Antes un colega hacía una pregunta referida a si nuestra cultura jurídica suponía un obstáculo respecto de terceros países, América, China, si el reglamento de protección de datos era un obstáculo. Yo creo que las herramientas normativas que tenemos son buenas y creo que realmente permiten una investigación segura, permiten una investigación más rápida de lo que pensábamos y esto lo hemos visto en pandemia. El problema es no tanto la norma sino la cultura jurídica, que en el mundo del derecho seguimos anclados un poco en una visión muy conservadora de lo que tiene que ser la investigación científica. No estoy aquí haciendo una crítica al ser conservador, pero que la norma que tenemos ahora nos permite innovar mucho más y nos permite ir mucho más allá. Y simplemente desde el mundo del derecho lo que tenemos que hacer es intentar acompañar e intentar ser facilitadores de ese cambio. Pues muchísimas gracias a todos. No, solo deciros, como periodista, yo os pondría el foco en ver cómo se desarrolla el Espacio Nacional de Datos de Salud. O sea, lo que el Ministerio anuncia como el mayor capítulo de inversión del PERTRE en salud, que es para ese lago de datos sanitario, yo le pediría que apliquemos las lecciones aprendidas. Y como periodista yo os diría perseguid la noticia de cómo se va a desarrollar ese Espacio Europeo de Datos de Salud. Español, el Espacio Español de Datos de Salud. Pues muchísimas gracias por todos los titulares que nos habéis dado, que ha sido uno detrás de otro, y por haber marcado las necesidades que tenemos ahora mismo para mejorar nuestro sistema de salud, incorporando la inteligencia artificial. Y muchísimas gracias a todas vosotras y a todos vosotros por haber estado aquí con nosotros. Y yo creo que al Instituto Roche le tenemos que decir que a ver si en unos meses volvemos a retomar el tema, porque se han quedado muchos temas pendientes. Bueno, muchas gracias a todos.